Estamos en un nuevo episodio de Extended Play, este espacio que auspicia Global Coaching Federation e IDC. Y hoy tengo el gusto de recibir a María Rita Naum. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación, me encanta. Un placer, María Rita. Igual, Eh, Entiendo que vos sos coach, ¿verdad? soy Master Coach, me recibí hace 20 años más o menos, Master Coach ontológico, Management y Liderazgo, y después fui multiplicando porque me enamoré del coaching, llegó a mi vida ¿viste esas noches oscuras del alma? Sí. Eh, y me trajo tanta claridad, tanta expansión, tanto orden, que empecé, después de eso ya seguí por un lado toda la parte sistémica, constelaciones familiares y organizacionales, y por otro lado, coaching sistémico, coaching metafórico, coaching ejecutivo, organizacional, eh, todo el trabajo empresarial que me encanta, coaching corporal, emocional y otros deportivo, político. Soy una Enti- enamorada del coaching y lo ¿Me fui equivoco si digo que coaching político lo fuiste transitando en algún momento con Juan Vera? en todos los momentos. A Juan lo conocí cuando se hizo la primer corte de coaching político en el 2011 en Buenos Aires y chao. Me enamoré del coaching político, es decir, porque no es marketing político, no es que vos le No, vas a no, enseñar no. a la gente cómo pararse, sino hacer, articular, a ser coherente con sus dichos y con sus hechos, Tal cual. hacerse cargo de las promesas, o sea, todos los actos lingüísticos que conocemos puestos al servicio de no solamente mejorar la comunicación, la escucha, sino hacerte cargo del mundo que generas en el otro cuando el otro te está escuchando, ¿no? Y después, bueno, me fue gustando, fui ampliando, siempre con el coaching, ampliando y desde la PNL, desde trauma y estrés postraumático, psicogenealogía transgeneracional, y sigo, y sigo, y sigo porque me encanta. Entonces, como resultado de todo eso, di lugar, aparte de parir 5 hijos, también parí una metodología de coaching. eh, Sería tu sexto hijo. Sería mi sexto hijo, como todos los proyectos, como los vemos así desde constelaciones, y es coaching por impregnación. Tengo mi escuela de coaching Ah, eh, y me encanta, me amo profundamente. Desde que empecé a estudiar, como mi profesión de base es la docencia del periodismo, ahí iba a ir yo con mi pregunta. Eh, pero terminé de contarnos cómo apareció coaching por impregnación. coaching por impregnación apareció, ¿viste? Cuando vos, a ver, yo enseñé, aprendí coaching y como en las escuelas de coaching, ¿viste? Que te dan la posibilidad de acompañar, de mentorear, Exacto. a Creo que a los... la mayoría nos ha pasado de haber transitado por lo menos un momento por allí, ¿verdad? Entonces empecé al año siguiente a ser tutora, después ya quedé como supervisora, la que era mi coach abrió una escuela en Miami, entonces ella se fue a Miami y yo me quedé con la escuela de Buenos Aires y vivo en Posadas Misiones, pero durante 12 años, todos los miércoles de mi vida, vacaciones, no vacaciones, iba a Buenos Aires a enseñar en el compromiso de hacerlo. Y de ¡Wow! paso enseñaba e iba haciendo especializaciones, ¿no? De Claro. coaching y de otras cuestiones, porque una vez que vos aprendés que la salida es hacia adentro, dejás de buscar afuera y decís, bueno, a ver, ¿qué de mí hay acá? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para Sin quién duda. lo hago? Y así sucesivamente. Entonces, coaching por impregnación, para terminar de responderte la pregunta, nació como resultado de una profunda búsqueda interna, pero además enriquecida con las otras disciplinas, pero también con física cuántica, con todo lo que tenga que ver con neurociencia, que es un capítulo Claro. maravilloso. Cuando yo empecé a estudiar, hace 20 años atrás, viste que el coaching ontológico
tenía mucho que ver con todo lo que sucedía en la cabeza. Y Ujú. alguito de emociones y alguito de corporalidad. A mí enseguida me resultó escaso. Y no, acá tiene que haber más. Y ahí fue cuando escuché que Humberto Maturana dijo, viste que nosotros nos criamos con Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Y Humberto Sí, Maturana dijo, somos seres emocionales que pensamos y obramos en consecuencia, y dije, es por acá. tal No, cual. no era por donde iba, y ahí hice todas esas especializaciones de corporalidad y me quedé enseñando corporalidad también en Buenos Aires, eh, digamos viajando para enseñarla. Después hice toda la parte emocional y hice varios años y después fui por el lado del trauma, porque vos te das cuenta, cuando no tenés una mirada sistémica, el cambio de mirada es como escaso, es como que te queda ahí nomás y vos ves que la persona vuelve a buscar las mismas respuestas. Y a los 3 meses venían y te decían, vengo a ver cómo era, porque entonces dije, no alcanza y Sí, buscando, no me alcanzaba a mí tampoco, así que claro, cuando conocí el mundo sistémico, es otra cosa. sin Y con duda, sin en duda. mi, sí, Vos me decías que tu profesión de base es periodista y docente. y Primero docente. docente y después periodista. A los 24 años me asocié con una amiga y abrí mi propia escuela y De- hacíamos cosas muy locas a los 24 años, ¿viste? Cuando todavía no había áreas integradas y nosotros trabajábamos integrando todo. Para enseñarle a un niño a hacer la A, primero lo pasaba por el cuerpo, lo pasaba por las emociones, con la profe de música, con el profe de educación física, bueno, hay Adelantando años, porque si eso lo hiciste a tus 24 adelantabas un montón de época, porque hay muchas de las cosas que después de muchos años empezaron a relacionarse la educación con lo emocional. Y te puedo garantizar que eso fue un salto cuántico, porque además, ¿cómo te puedo mostrar? Es pura confianza, ¿viste? Es pura confianza en la creatividad humana. Entonces, es cómo hacer para estudiar sin un libro. Yo, a mis 24 años, yo eh, seguía viendo en las librerías el libro Campanita con el que yo había aprendido a leer y escribir. Yo decía, yo no puedo enseñar. Era otro mundo. Claro, claro, ni Y eso que no era hablar. el mundo. Entonces, que los chicos hicieran su propio libro, que trabajaran con el cuerpo, que respiraran las palabras. Bueno, hoy toda esa base es la que yo utilizo, por ejemplo, entre otras, con el coaching por impregnación. Al trabajar la geometría de las palabras, trabajar el cuerpo para desarmar la emoción y entonces empezar a encontrar qué hay ahí, utilizar las palabras como si fueran cajitas y ahí adentro encontrar cuáles son las emociones, cuáles son los movimientos, el flujo, la velocidad, la intensidad con la que lo decís y esa palabra se enhebra con otra. Es una cosa preciosa. Nunca terminas, ¿viste? Porque es pura creatividad, como buena acuariana, eso me encanta. Pero me parece fantástico todo lo que traes. Contame, es probable que a lo largo de tanta experiencia vos ya hayas podido detectar algún momento que vos decís, esto fue un highlight, un momento que para mí en lo profesional o bien fue una experiencia muy importante con alguien o fue una experiencia muy importante para vos. Contame lo que quieras. Lo primero que te vino a la cabeza es eso. Vos decís respecto del coaching, respecto de mi vida, Respecto del coaching o respecto del periodismo o respecto de la enseñanza. Enseguida que empezamos a hablar de esto, algo apareció en tu cabeza y vos, aparecieron esos momentos de suma soledad y suma creatividad, ¿no? Cuando vos te dabas cuenta que lo que te decían de controlar la emoción, ojo, no dejes que la emoción prime sobre la razón y todas esas cosas, no te alcanzaba para
tener respuestas sanas ante las temáticas No, que no te tenía. acompañaba en la gestión de la emoción. Absolutamente, no, no, no. Es que no se hablaba de gestionar emociones. Te hablo del año 81. ¿Qué Claro, era una emoción? Había que controlar. Eh, claro. Era muy, muy acorde el vocablo a la situación, inclusive política, que se vivía, ¿no? Inclusive, tal cual, exactamente. Entonces, ahí aparece la docencia, pero también aparece con una fuerza, digo, el cambio de mirada, que después tuvo nombre y apellido y se llamó coaching, pero que lo transitaba y no tenía idea. El coaching era algo eh, raro, no, es más, no lo había escuchado. Y sin embargo, una vez yendo a Iguazú a, a hacer una meditación colectiva, que en realidad veníamos gente, éramos 200 y pico de personas de distintos lugares del mundo, que nos encontrábamos, era muy ecuménico, ¿no? Cada uno tenía su religión, cada uno tenía su manera de ver el mundo, pero todos nos encontrábamos en el servicio. Todos teníamos en común dedicarnos al servicio amoroso. Y bueno, estando con estas personas, en un momento me conecté con una señora de Venezuela, que se Ujú. llama de Luna, y no, pasaron los años y ese momento iluminado que tuvimos juntas, éramos tres, una brasileña, una venezolana y yo, una argentina. Hicimos una meditación con todo amor para América Latina. Y de ahí quedó una amistad de hace muchísimos años. Entonces un día ella me manda un mail que dice para que sigas creciendo, hermana, y yo por algún motivo no lo pude abrir. El mail durmió en la bandeja de entrada 5 años No me digas. y en una noche oscura de mi alma, un domingo de esos que son de chicle, que vos no sabés si vas a estar, no vas a estar, qué vas a hacer con tu vida, Es un domingo. eso. Bueno, voy a abrir el mail y voy a limpiar un poco el mail. Pero dije, en vez de limpiarlo de adelante para atrás, lo voy a limpiar de atrás hacia adelante y ahí encontré el mail de Irene. Abro el mail y dice, para que sigas creciendo, hermana, y dije, ¿qué me habrá querido decir Irene? Me olvidé. Abro y había una página de una escuela de coaching de Buenos Aires y me dijo, yo siento, no sé, leí esto, no sé qué es, pero siento que es la nota de tu alma. Y Wow. leí y dije, esto es para mí. Llamé por teléfono al otro día, empezaba el curso, le dije que me dejaran un espacio, no tenía dinero, le pedí plata a mi mamá para el pasaje y para poder estar un día en Buenos Aires y nunca más me bajé del tren. Me ¿Cómo se enamoré. llamaba la escuela de coaching donde estudiaste aquí? ICC, de Patricia Cayuel. Ok, Y fue un antes y un después, realmente en mi vida, siempre la tengo a ella en mi corazón, y ahí fue donde me quedé, hice mentoría, después hice la supervisión y después ella se fue a abrir la escuela en Miami, yo me quedé en Buenos Aires, ella después hizo, bueno, también un intento en Barcelona y yo, ¿sabés qué? En esa época había solamente Skype claro. y vos ponías coaching por Skype y solo aparecía mi nombre, porque a nadie se le ocurría. Y como buena acuariana, a mí me parecía que eso podía ser, aunque la gente estuviera. Obvio, obvio. Así que cuando eran las audiencias, como se hacía antes, ¿no? En un lugar donde los alumnos preparaban, La los audiencia alumnos, pública. eso, los alumnos ponían que era una netbook, ni siquiera una notebook, ponían la netbook y yo hacía todas las devoluciones desde ahí. Fue un amor a primera vista con todos los alumnos de Miami, de esto te hablo hace muchísimos años atrás y todavía nos seguimos hablando y nos seguimos en el Facebook y a ver cómo han sido nuestras vidas. Así que yo le agradezco al coaching esa expansión de conciencia, esa emoción expandida, ese amor, esa forma de abrazar al otro desde su grandeza, aunque el otro todavía no lo esté viendo, o el otro mire en vos la grandeza que en esa noche oscura del alma vos no ves.
Qué grandioso todo lo que nos trajiste. Estamos a mitad de nuestra entrevista. Nos vamos a detener un segundo y vamos a retomar enseguida. Dale. ¿Vale? Um, Tengo calor, pero vienen sonidos de la calle. ujú.